La primera vez que lo vi fue en el espejo del baño, justo después de medianoche. Me incliné para lavarme la cara y cuando levanté la vista, ahí estaba, pero algo no encajaba. Mi reflejo sostuvo mi mirada un segundo más de lo debido, como si evaluara algo detrás de mis ojos. Parpadeé y todo volvió a la normalidad, o eso quise creer. El agua fría me golpeó las mejillas mientras intentaba convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Cerré el grifo, y el silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propia respiración entrecortada. Me sequé con movimientos mecánicos, evitando deliberadamente mirar el espejo otra vez. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia idéntica a la mía observándome desde algún lugar indefinido de la habitación. Los días siguientes traían consigo una sensación creciente de vigilancia. No era paranoia común, era algo más visceral, más íntimo. Sabía exactamente cuándo me estaba observando, porque podía sentir mis propios pensamientos duplicados, como si alguien los leyera al mismo tiempo que yo los formulaba. Empecé a notar pequeñas discrepancias. Mi reflejo en la ventana del autobús giraba la cabeza una fracción de segundo después que yo. La sombra en la pared se extendía en un ángulo imposible cuando pasaba junto a la lámpara. Eran detalles microscópicos que cualquier otra persona habría ignorado, pero yo no podía. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, vi mi mano reflejada en la superficie cromada de la cafetera. Se movía sola, independiente de mi voluntad, trazando círculos lentos en el aire antes de alinearse nuevamente con mis movimientos reales. El corazón me golpeó las costillas con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la encimera. El café se derramó, oscuro y caliente, manchando el suelo mientras yo permanecía paralizado, incapaz de apartar la vista de ese reflejo que ahora sonreía cuando yo no lo hacía. Comencé a cubrir todos los espejos de la casa, sábanas viejas, toallas, cualquier cosa que bloqueara esas superficies traicioneras, pero no servía de nada. Lo sentía moverse detrás de las telas, esperando, paciente como solo yo podía hacerlo. Conocía mi resistencia mejor que nadie porque era yo. Sabía exactamente cuánto tiempo tardaría en ceder a la curiosidad, en levantar una esquina de la sábana solo para verificar si seguía ahí. Y cuando lo hice, cuando mis dedos temblaron al descubrir el espejo del pasillo, ahí estaba, más cerca que antes, tan cerca que podía ver las venas rojas en sus ojos, idénticos a los míos. Dejé de salir. Las llamadas de amigos y familiares se acumulaban en el buzón de voz mientras yo permanecía sentado en la penumbra, observando las sombras moverse en las paredes. Podía sentir cómo me estudiaba, cómo anticipaba cada uno de mis movimientos, porque compartíamos el mismo cerebro, los mismos miedos, los mismos instintos de supervivencia. Era una cacería donde el cazador y la presa eran indistinguibles. Una noche, el hambre me obligó a levantarme. No había comido en días y el cuerpo comenzaba a protestar con calambres y mareos. Me arrastré hasta la cocina, cada paso un esfuerzo monumental. Abrí el refrigerador y la luz me cegó momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, lo vi en el reflejo de la puerta de acero inoxidable. Estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca, aunque cuando me giré violentamente, no había nada más que aire vacío y oscuridad. Pero la sensación permanecía, esa certeza absoluta de que ocupaba el mismo espacio que yo, superpuesto, vibrando en una frecuencia apenas diferente. Los susurros comenzaron esa misma noche. No eran palabras exactamente, sino pensamientos que no reconocía como míos, aunque sonaban con mi voz interior. Me decían cosas que yo sabía, pero había enterrado profundamente, secretos que nunca había confesado a nadie, vergüenzas que creía olvidadas. Me conocía completamente y usaba ese conocimiento como un cuchillo, cortando capa tras capa, hasta llegar a la médula de lo que yo era. Intenté huir. Empaqué una maleta a las 3 de la madrugada y corrí hacia mi auto estacionado en la calle. Mis manos temblaban tanto que las llaves cayeron al pavimento 2 veces antes de lograr abrir la puerta.
Me deslicé en el asiento del conductor y cerré de un portazo, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Ajusté el espejo retrovisor por instinto y me congelé. Él estaba en el asiento trasero, mirándome con mis propios ojos, con esa expresión que solo hacía cuando estaba verdaderamente aterrorizado. Salí del auto gritando, tropezando con mis propios pies, cayendo de rodillas sobre el asfalto frío. El dolor fue agudo y real, un ancla a la realidad que se desmoronaba a mi alrededor. Cuando me atreví a mirar hacia atrás, el auto estaba vacío. Regresé a casa porque no tenía otro lugar a donde ir. Las paredes familiares ahora parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo que coincidía con mi pulso acelerado. Me encerré en el baño, el único lugar sin espejos después de haberlo arrancado de la pared días atrás. Me acurruqué en la bañera, abrazando mis rodillas contra el pecho, sintiendo cómo el frío de la porcelana se filtraba a través de mi ropa. Fue entonces cuando escuché los pasos. Eran idénticos a los míos, el mismo peso, el mismo ritmo ligeramente irregular porque arrastraba levemente el pie izquierdo desde una vieja lesión. Subían por las escaleras, uno por uno, con una deliberación casi ceremonial. Se detuvieron frente a la puerta del baño. El pomo comenzó a girar lentamente, y yo observaba hipnotizado, incapaz de moverme, incapaz siquiera de gritar. La puerta se abrió y no había nadie, solo el pasillo oscuro extendiéndose hacia las profundidades de la casa. Pero podía sentirlo ahí, cruzando el umbral, llenando el espacio con una presencia que era exactamente igual a la mía. Me puse de pie con piernas temblorosas. Si iba a enfrentarme a esto, sería de pie, mirándolo directamente, aunque no pudiera verlo con mis ojos. Extendí una mano hacia el aire vacío frente a mí y sentí algo. Era cálido, sólido, y cuando cerré los dedos alrededor de lo que parecía ser una muñeca, supe con absoluta certeza que era la mía. Podía sentir mi propio pulso bajo mis dedos, acelerado, aterrorizado. Tiré con fuerza y algo se materializó frente a mí. Era yo, pero no. Los ojos estaban completamente negros, pozos sin fondo que reflejaban mi rostro distorsionado por el miedo. Sonrió con mi boca y habló con mi voz. Me dijo que había estado esperando este momento, que siempre había estado ahí, en cada reflejo, en cada sombra, esperando el momento perfecto para emerger completamente. Me explicó que no era un monstruo externo, sino todo lo que yo había reprimido, negado, escondido en los rincones más oscuros de mi mente. Era mi miedo materializado, mi odio a mí mismo dado forma. Cada pensamiento oscuro que había tenido amplificado hasta convertirse en algo tangible. Intenté soltarlo, pero nuestras manos se habían fusionado, carne con carne. Imposible distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba él. Podía sentir sus pensamientos mezclándose con los míos, recuerdos compartiéndose, emociones fluyendo en ambas direcciones, hasta que ya no sabía cuáles eran mías y cuáles suyas. Me mostró todo lo que había estado evitando ver en mí mismo. Las mentiras que me decía a las personas que había lastimado, como aquella vez que me mostró el rostro de mi madre, el día que dejé de responder sus llamadas, o el sonido del cristal rompiéndose en aquel accidente que juré que nadie vio. Las oportunidades que había desperdiciado por cobardía. Era como mirar directamente al sol, cegador y doloroso, pero imposible de apartar la vista. Caímos juntos, una masa enredada de extremidades idénticas, rodando por el suelo del baño mientras luchábamos por la dominancia. Pero ¿cómo luchas contra ti mismo? Cada movimiento que hacía, él lo anticipaba porque pensábamos de la misma forma. Cada estrategia que ideaba, ya la conocía antes de que la ejecutara. Estábamos perfectamente equilibrados en un combate que no podía tener ganador. Entonces, comprendí. No podía derrotarlo porque no era mi enemigo. Era mi reflejo más honesto, todo lo que era sin los filtros y las mentiras que me contaba cada día para poder levantarme de la cama. Y mientras yacíamos ahí, entrelazados en el suelo frío, sentí cómo las fronteras entre nosotros comenzaban a disolverse completamente. Ya no éramos dos entidades separadas, sino una sola, completa por primera vez. La oscuridad en sus ojos comenzó a filtrarse hacia los míos.
O quizás siempre había estado ahí, y simplemente dejé de negarla. Cuando finalmente me puse de pie, solo había uno de nosotros, aunque ya no estaba seguro de cuál había sobrevivido. Me miré en el fragmento de espejo que había quedado en la pared, astillado y manchado, y la persona que me devolvió la mirada era yo, pero también era él. Sonreí, y la sonrisa era genuina y aterradora al mismo tiempo. Ahora, cuando camino por la casa, puedo sentir la dualidad dentro de mí. Dos conciencias compartiendo el mismo espacio, el mismo cuerpo. Ya no me persigue porque somos uno. La cacería ha terminado, pero no estoy seguro de quién fue consumido al final. Cuando miro las sombras en las paredes, se mueven con perfecta sincronía conmigo. Cuando mi reflejo me mira desde cualquier superficie, sé que me ve completamente, sin ilusiones, sin mentiras. Y en las noches, cuando cierro los ojos, puedo sentir ambas conciencias activas, nunca durmiendo al mismo tiempo, siempre una vigilando mientras la otra descansa. He dejado de tener miedo porque ahora soy tanto el cazador como la presa, el observador y lo observado. La frontera entre la realidad y lo que acecha en los reflejos se ha vuelto tan delgada que ya no sé de qué lado estoy.